Capítulo 2. Preludio de una calamidad. El rey Edmaris de Falmut hizo una mueca ante el informe que acababa de recibir. Tenía motivos para hacerlo. La situación de su reino acababa de enfrentar cambios dramáticos para peor. Todo comenzó cuando el sello colocado en Beldora, el dragón de la tormenta, desapareció del gran bosque de Jura. Condujo a una oleada de solicitudes de apoyo monetario y militar por parte del condenado Olmigam y de muchos otros nobles con parcelas de territorio en las fronteras. No era un problema que la nación pudiera ignorar. Edmaris había ordenado que se tomaran medidas de inmediato, pero en lugar de proporcionar lo que la nobleza esperaba, buscó afianzar aún más su autoridad. Sugiero que podríamos arrasar con los monstruos solo después de que asolen una o dos de nuestras provincias fronterizas. Eso ciertamente ayudaría a probar el poder de batalla de nuestro cuerpo de caballeros. Sí, J.E. Sacrificar a algunos de esos pequeños hombres del gremio libre no dañará nuestro presupuesto en absoluto. No se puede pagar a un acreedor si deja de existir. Muy cierto, ¿y qué mejor escenario podríamos establecer para impulsar su fuerza política, Su Alteza? Las pérdidas se habían incluido en la ecuación, por así decirlo. Era el trabajo de un rey garantizar la seguridad de aquellos que le juraban lealtad y seguían su voluntad para proteger su provincia. El rey Edmaris creía esto. Pero no había necesidad de salvar a personas como Nidol Migam, un bribón codicioso más preocupado por llenar sus propios bolsillos que servir a su gente. Las cosas habían cambiado dramáticamente, sí, pero Migam no había logrado prepararse para el futuro. Esto era lo que se merecía. Un acto como este puede dañar temporalmente la reputación de Falmut en otras tierras, pero una vez que sus caballeros demostraran su valía en combate, dejaría de ser un problema. En lugar de tratar de mantener a salvo a todo el país, era más barato y más seguro atacar, solo cuando los atacaban primero. Las provincias exteriores eran un escudo que protegía la patria de Falmut. Eran herramientas útiles, fácilmente reemplazables si se perdían. Y no había necesidad de arriesgar el cuello intentando salvar un conjunto de herramientas, así que, para el gobierno central de Falmut, que se había preparado completamente para un ataque monstruoso, hubo algo de decepción. Un solo campeón, Yom, había interrumpido todo el plan. Este hombre, que surgió de la gente común para formar su propia banda, había ido tan lejos como para derrotar a un Orc Lord y a toda su fuerza, según los rumores. Y las pérdidas basadas en monstruos habían bajado de la tasa habitual en lo que va del año. El rey no sabía nada sobre la desaparición de Beldora, lo que causó que los monstruos se volvieran más rebeldes. En todo caso, parecía ser lo contrario. Eso también hizo que la historia de este nuevo campeón fuera más creíble. ¿Un campeón? Ridículo, increíble. Pero el gremio libre dijo que había aparecido un Orc Lord. Quizás no sea del todo falso, en efecto. Puede que aún no hayan sido una fuerza completa, pero un nuevo Orc Lord tendría varios cientos de soldados orcus sirviéndolo, tal vez. Eso todavía sería una amenaza suficiente para las tierras fronterizas, pero... esto es inútil. Si eso es todo, podría eliminarlos yo mismo. ¿Y ahora este hombre anda llamándose campeón? En el núcleo del gobierno, uno de los asesores en los que el rey Edmaris puso todo el peso de su confianza, había llegado a una conclusión. Bueno, si eso significa que se ha eliminado una amenaza, entonces muy bien. Sin embargo, es una pena que nuestros caballeros reales no puedan ser los recompensados. Folgen, jefe del cuerpo de caballeros, parecía menos que feliz con la declaración del principal hechicero real, Rasen. Por ahora, sin embargo, el tema estaba resuelto. Podía estar lo suficientemente de acuerdo en que Rasen simplemente estaba diciendo la verdad. No había necesidad de salir a la batalla solo por diversión, una opinión que el rey Edmaris parecía aceptar. Sin embargo, el siguiente problema que abordar no era uno que pudieran permitirse observar y esperar. Sus ingresos fiscales estaban cayendo. Por lo general, determinar el estado de la tesorería nacional requería un análisis cuidadoso durante al menos varios años. Aquí, sin embargo, la tendencia a la baja era inminente y cegadoramente obvia durante el ciclo fiscal anterior. Mes tras mes, las cifras decían mucho. Después de un cierto punto en el tiempo, los ingresos basados en el comercio simplemente cayeron por el suelo. El reino de Falmut, gracias a su ubicación geográfica, participaba en casi todos los intercambios internacionales con el reino enano. Era parte del por qué servía como puerta de entrada para las naciones occidentales. Tenían la fuerza del comercio directo con el reino, sin necesidad de rutas peligrosas por mar o tierra. Los altos impuestos que recaudaban sobre los bienes que importaban de allí y vendían en otros lugares les proporcionaban enormes ganancias. Pero entonces, un día,
el número de aventureros que pasaban por la nación comenzó a disminuir. Anteriormente, Falmouth había estado bastante llena de aventureros, todos trayendo una cantidad adecuada de dinero en efectivo para comprar armas y armaduras hechas por Duargon. Las pociones de Falmouth podían salvar vidas, los aventureros nunca podrían tener suficientes de ellas. Después de un tiempo, sin embargo, el número de comerciantes itinerantes cayó junto con los aventureros. Todavía estaban viendo multitudes similares de ellos desde la dirección de Ingracia, pero el flujo de Blue Moon y otras naciones vecinas del Gran Bosque de Jura les proporcionaban muchas más ganancias. Con la falta de competencia, Falmouth podía vender pociones a estos comerciantes prácticamente a precios de estafa. Y ahora, esas personas se habían ido. Con la desaparición repentina de todos estos visitantes extranjeros, por supuesto, no pasó mucho tiempo para que las posadas y tabernas se vieran afectadas. Las cifras eran claras como el día, por lo que el ministro de Economía ordenó apresuradamente a su departamento que encontrara la causa. El informe que regresó fue suficiente para sorprender a todo el gabinete. Se ha establecido una nueva ciudad en el bosque de Jura, una ciudad habitada por monstruos. La noticia, proporcionada por un espía enviado al bosque, hizo que el rey Emari susurrara «no puede ser» en el momento en que la vio. Pero él permaneció compuesto. Él era el gobernante de una nación, y necesitaba proyectar su autoridad como rey. No puedo creerlo, pero debo hacerlo. Lo más importante es, ¿cómo conectar esto con nuestro propio beneficio? Su intelecto sobresaliente apuntaba hacia el futuro. En poco tiempo, Edmaris ordenó una reunión de emergencia entre todos los señores provinciales de su reino. Pero, mi señor, los comerciantes son muy conscientes de sus propios intereses. Ya están viajando a esta tierra de monstruos, evitando a Falmouth por completo. Se dice que la nación proporciona una ruta segura hasta el reino enano. Escuché lo mismo. Tienen estas estaciones, pequeñas casetas de vigilancia ubicadas cada 10 kilómetros más o menos, cada una con monstruos centinelas asignados a ellos. Es una historia difícil de tragar, pero varios comerciantes confiables lo han confirmado. Si un viajero es atacado en medio de su viaje, aparentemente, pueden lanzar estas bengalas que se les proporcionan en la ciudad para señalar a los monstruos. La ayuda llega en 5 minutos o menos. ¿Qué? Los ministros y la nobleza convocados a la conferencia parecían listos para saltar de sus sillas mientras intercambiaban historias. Cuentos salvajes, aparentemente increíbles, salieron de sus bocas. Ninguno de ellos pudo ocultar su sorpresa. El gran bosque de Jura estaba repleto de monstruos. Gracias a su gran tamaño, solo las criaturas de baja amenaza vivían en las tierras fronterizas cerca de la civilización humana. Pero ese no siempre era el caso. De vez en cuando, aparecía un extraño monstruo con clasificación B, o superior. La idea misma de construir una ciudad justo en el medio de este caos, e incluso construir enlaces desde Blue Moon a Duargon. ¿Cuánto dinero y cuánto poder militar se necesitaría? Nadie en la conferencia podía comenzar a imaginarlo. Incluso fuera del bosque, tenían que gastar una gran parte de los ingresos fiscales en la defensa de los pueblos y ciudades fronterizas. Eran el escudo de la nación, pero cada escudo necesitaba un mantenimiento ocasional, y los monstruos vivían en esta ciudad. Eso era inaudito. Al parecer, la nación estaba dirigida por un monstruo que se hacía llamar líder del gran bosque de Jura. Sin embargo, no se llamaba a sí mismo un rey demonio, incluso quería construir relaciones amistosas con las naciones humanas. Un monstruo construyendo un estado-nación. Era una locura. El rey Edmaris levantó una mano para silenciar la habitación y miró a uno de sus ministros. La nación, dijo por orden del rey, es conocida como la Federación Jura Tempest. Los comerciantes se refieren a ella simplemente como Tempest. Está dirigida por Rimuru Tempest, un Slain que aparentemente... ¿Un qué? ¿Me estás tomando el pelo? El ministro fue cortado por un joven de cabello oscuro y ojos oscuros que se puso de pie. Ni un solo ministro o noble se atrevería a exhibir tal grosería ante el rey, pero este hombre vivía en un reino donde la cortesía no era necesaria. En todo caso, estaba en condiciones de ser perdonado por tales arrebatos. Era, en otras palabras, un campeón de Falmouth. Un visitante de otro mundo. Por lo tanto, nadie se ofendió por su arrebato, o, para ser más exactos, no expresaron ninguna queja. Algunos de los nobles más poderosos lo despreciaban claramente, pero nadie necesitaba demostrarlo. Revelar públicamente cualquier enemistad haría mella en las propias ganancias. Era un arma humana, una de las personas convocadas por las ceremonias de invocación trienales 3 de Falmouth y un hombre dotado de habilidades de batalla. Se llamaba Syougol Taguchi, un japonés de 20 años. Suficiente, Syougol, reprendió el hechicero jefe Rasen.
Escucha el informe hasta el final. Pero, ¿un slime? Eso es lo más bajo de lo más bajo. ¿Cómo puede una limaña como esa convertirse en señor de todo el bosque? ¿O, qué? ¿Está el bosque tan lleno de débiles? ¿Me están entrenando día tras día solo para aplastar a un montón de patéticos monstruitos? Como parte de este entrenamiento, Xiaogu había logrado herir gravemente a unos 10 de los caballeros mejor clasificados de Falmouth ayer. Rasen sonrió amargamente al recordar los acontecimientos. Este joven, Xiaogu, indudablemente ejercía un tremendo poder, pero su corazón, su mente, eran demasiado crudos e inmaduros para soportarlo. Habían pasado 3 años desde que fue convocado a la edad de 17 años, y a los ojos de Rasen, su ferocidad había aumentado día a día desde entonces. Si no estuviera siendo sometido por la magia de control puesta sobre él durante la invocación, sería una bomba lo suficientemente grande como para arrasar una nación entera. Por suerte para Falmouth, entonces, la magia de control era absoluta. Dije, silencio. Xiaogu regresó a su asiento, siguiendo humildemente la palabra clave de Rasen. La ira aún ardía en sus ojos, pero Rasen era demasiado digno en su papel de mago principal para prestarle atención. 3 cada 3 años. Rasen-sama, sonó una voz clara, siento que Xiaogu no tiene ninguna mala voluntad. En nuestro mundo, los slime son conocidos por ser el monstruo más fácil de matar. Bueno, depende del juego, en realidad, pero... Kyoya. Sí, ayúdanos a mantener a Xiaogu bajo control. Estamos compartiendo una habitación con Su Alteza, no me avergüences más. El hombre llamado Kyoya, era otro visitante convocado desde Japón. Su nombre completo era Tachibana Kyoya, y había sido traído aquí después de haber sido convocado a una pequeña nación a gran distancia de Falmouth. Esto lo convertía en el rostro más nuevo entre los visitantes del reino, y ahora se encogió de hombros en señal de lealtad y miró hacia Xiaogu. El otro joven asintió, guardó silencio y se giró para escuchar la conversación. Al ver esto, Rasen le pidió al ministro que continuara. Esta ciudad llamada Tempit aparentemente fue el hogar de una gran cantidad de monstruos evolucionados a partir de goblins, orcos, etc. En el reino de los enanos autoproclamados neutrales, no era raro ver criaturas como hobgoblins, orcos y kobolds, pero esa era la excepción. Un asentamiento completo de monstruos evolucionados era algo mucho más allá del sentido común para todos ellos. Ocasionalmente, cada pocos años, verías al líder de una manada evolucionar espontáneamente en una criatura de nivel superior. Cada vez que se encontraba uno, eran perseguidos antes de volverse más poderosos. A los ojos humanos, la forma en que Duargon se asociaba libremente con tales bestias era prácticamente herética. Aquí, mientras tanto, cada persona del pueblo estaba evolucionada. Es probable que no veas nada similar en la historia, sin importar cuántos siglos hayas retrasado el reloj. Pero no había duda del informe de su espía. Con eso en mente, suprimir esta nueva federación sería probablemente el primer instinto de todos, pero esta vez no sería tan fácil. Estos eran monstruos con rasgos semihumanos, tenían acceso a conocimiento y tecnología, despejando los bosques, construyendo carreteras e incluso utilizando el lenguaje humano para hacer negocios. Eso, y los rumores de ese sistema de estaciones, a lo largo del camino, otro informe de espía. Cada una llamada oficialmente una subestación, ocupada por monstruos que trabajaban en turnos día y noche. Estas subestaciones, como el ministro explicaba con calma, se colocaban en lugares relevantes en la carretera. Habían servido como alojamiento temporal para los equipos que construyeron el camino antes de ser reutilizados para este papel, y los monstruos estacionados en el interior tenían la tarea de mantener a los viajeros a salvo. Subestaciones. Xiaogu se burló. ¿Qué son estos, policías? Xiaogu. Sí, Rasen. Silencio. Lo entiendo. No. ¿De qué, policías, hablas? Ya sabes, un policía. Kyoya se rió ante el incómodo intercambio mientras le proporcionaba a Rasen un breve resumen de cómo funcionaba la policía en el planeta Tierra. HLH. Una organización de centinelas, cada uno encargado de su propia parcela de tierra para patrullar. Ya veo. Pero, ¿cómo podría una horda de monstruos mantener esto en marcha? Bueno, tal vez hay un visitante como nosotros con ellos. Si tiene las habilidades correctas, tal vez sea realmente fácil para este tipo ser amable con los monstruos. ¿Quién pasaría por todos esos problemas? Si este hipotético visitante fuera tan poderoso, no tendría problemas para sobrevivir solo en este mundo, porque pasaría por tantos problemas para llamar la atención sobre sí mismo de esta manera. Sí, ese es un buen punto.
Xiahou y Kyoya rápidamente perdieron interés en el tema, pero Rasen todavía estaba concentrado en ello, con cara seria como él pensaba. ¿Un visitante? ¿Podría ser eso una posibilidad? Sí, eso suena bastante más convincente ahora. Le devolvió el saludo al rey Edmaris, notando los ojos del gobernante sobre él. Tener un visitante potencial al acecho en las sombras detrás de esta nación problemática era una preocupación, pero quería señalar a su líder que no lo veía como un obstáculo importante para su plan. Rasen y sus aprendices habían convocado a muchos más visitantes además de Xiahou y Kyoya. Una posibilidad era solo eso, una posibilidad, una que podrían tejer en su plan de acción. No hay problemas. JE, pensó Rasen mientras el ministro continuaba. Incluso si tienen un visitante como líder, no son nada en comparación con Xiahou, la mejor arma de nuestro arsenal. Falmouth albergaba menos comerciantes, y eso significaba que las finanzas del país se veían sombrías. Una vez que el ministro terminó de explicar eso, fue el tema principal de esta reunión de emergencia, la noticia de que había una nueva ciudad en el gran bosque de Jura, una que los aventureros estaban usando como base para recolectar ingredientes derivados de monstruos. Esta ciudad ofrecía pociones para la venta que eran tan buenas, si no mejores, que las fabricadas por los enanos, además de un herrero al menos capaz de forjar armas básicas y mantenimiento de armaduras. Algunos comerciantes incluso habían establecido su residencia permanente, ya no tenían que viajar por todo el mundo para vender los artículos que habían cosechado. No es de extrañar que el lugar se haya convertido en un imán para los aventureros. Tan lejos del bosque como estaba, ya no había ninguna razón para que viajaran a la capital de Falmouth, y ese no era el problema más espinoso. La gran razón, la razón pública por la cual el rey convocó esta reunión de la nobleza, fue el enlace estable que se estableció entre el reino de los enanos y la tierra de Bluemund. Una autopista completamente nueva, patrullada por monstruos semihumanos que garantizaban su seguridad como ruta comercial. Significaba que la mayoría de los comerciantes ahora podían viajar directamente a Dwargon sin tener que atravesar Falmouth. Esto no podían darse el lujo de ignorarlo. Si lo dejan pasar, podría convertirse en un problema de vida o muerte para el reino. Falmouth, después de todo, no tenían especialidades de fabricación reales para competir. No tenía recursos subterráneos para minar. Tener el reino enano al lado significaba que su propia industria todavía era de muy bajo nivel. Tenían suficientes cultivos para evitar que su propia gente muriera de hambre, pero eso no sería suficiente. Toda la economía dependía de los apoyos gemelos del turismo y el comercio. Sin eso, ¿qué podría rellenar las arcas fiscales del Estado? El ministro saludó al rey Edmaris mientras terminaba su informe. El rey asintió, examinó a la nobleza reunida ante él e hizo una pregunta. Bien, ¿y ahora qué? No había nadie para responderle. El mismo informe que el rey había visto, se distribuyó entre la nobleza y los ministros en la sala, esbozando los detalles detrás de la sesión informativa recién completada. Todos los reunidos eran funcionarios nobles de alto nivel, profundamente involucrados en el manejo del país y extremadamente adinerados. Gente en lo más profundo del núcleo del gobierno central. Las personas que sabían lo que estaba en juego si su patria perdía su ventaja competitiva y sus ingresos fiscales. No tenían respuesta para el rey, pero sus pensamientos eran los mismos. Sin embargo, si alguien se atrevía a decir lo que piensa, podría verse obligado a asumir la responsabilidad de todo. Ninguno era lo suficientemente valiente como para arriesgarse. El pensamiento común, atacar esta ciudad y quemarla hasta los cimientos. Falmouth era una gran nación. Con los recursos que tenía a mano, podría enviar un máximo de 100.000 soldados al servicio. Pero estaban tratando con monstruos evolucionados. La infantería regular sería inútil. ¿Sería necesario desplegar caballeros bien entrenados o mercenarios experimentados? A diferencia de las batallas entre naciones humanas, esta era una misión de aniquilación, matar o morir. No era lugar para aficionados. Simplemente aumentaría el recuento de cuerpos y arrastraría al resto de sus fuerzas. Entonces, ¿cuántos de estos 100.000 soldados serían realmente útiles en un combate como este? Primero, estaban los 5.000 miembros del cuerpo de caballeros reales de Falmouth, el todopoderoso ejército dirigido por Folgen, su capitán, sirviendo directamente al rey. Eran un montón de élites, autorizadas para moverse libremente bajo las órdenes del rey. Cada uno de ellos tenía un ave en batalla, y se jactaban de tener la reputación de ser los luchadores más poderosos entre las naciones occidentales. Luego, estaba la Alianza de Hechiceros de Falmouth, un grupo de 1.000 graduados de la Academia de Magia Real, liderados por Rasen. Cada uno de ellos era un experto en magia, elegido cuidadosamente por sus dones únicos en hechizos orientados a la batalla. Después de eso,
estaba la Federación de Caballeros Nobles de Falmouth, un cuerpo de élite de 5.000 hombres compuestos por soldados especialmente seleccionados, incluidos algunos de los nobles más jóvenes, que servían directamente a los niveles superiores de nobleza. Eran una fuerza a tener en cuenta, incluso si eran principalmente soldados con poca experiencia en combate real. Finalmente, estaban los 6.000 miembros de las brigadas mercenarias de Falmouth. Este grupo normalmente estaba encargado de mantener la paz dentro y fuera de Falmouth con un mínimo de miembros, pero podían ser reclutados para emergencias y aprovechar toda su fuerza. Sus filas contenían una gran cantidad de ambiciosos hombres y mujeres jóvenes ansiosos por demostrar su valía en batalla y ganar un lugar en las listas de caballeros. Estos 17.000 combatientes eran la fuerza permanente del reino de Falmouth, listos para desplegarse en cualquier momento. Daban bastante presencia, más que suficiente para dominar a cualquier nación cercana. Pero los informes dicen que la nación monstruosa tenía al menos 10.000 habitantes. Sí, de hecho, todos evolucionaron, probablemente significaría que eran una fuerza con clasificación C o más, y no estaría mal esperar que algunos de ellos también lleguen a B. Incluso si Falmouth tuviera la victoria asegurada, tendrían que pagar en sangre por ello, tal vez incluso la sangre de los caballeros y hechiceros reales, los mayores tesoros de la nación. Cualquier baja en sus filas, sin duda llevaría a preguntas y acusaciones más adelante. Falmouth había gastado una fortuna cultivando estas fuerzas, desperdiciarlos en combates innecesarios estaba fuera de discusión, y, porque tenemos miedo de perder nuestra base impositiva, no sería una excusa suficiente para aplacar a los nobles. Dado que las brigadas mercenarias por sí solas probablemente no les darían la victoria, era una necesidad que Falmouth dedicara todas sus fuerzas. Todos en la sala llegaron a esa conclusión en un instante. Sin embargo, si alguno de ellos sugiriera la guerra, podría ser él quien quedara con la bolsa para mantener a todos esos ejércitos, y cualquier pérdida incurrida en el camino. ¿Y cómo iban a explicar esto a las naciones occidentales? Especialmente a Blue Moon, que según los informes ya tenía relaciones con esta tierra monstruosa. Pondrían una fuerte resistencia, sin duda. Todos en las filas diplomáticas eran demasiado conscientes de ese pensamiento, y del futuro, para atreverse a hablar sin una buena razón. Nadie quería perder el acceso a sus propios intereses, pero tampoco querían perder dinero. No lo notaban, pero no hacer nada conduciría a pérdidas inevitables, incluso podría volcar al país al límite, si se debilita lo suficiente. Todos pensaron lo mismo, tenemos que hacer algo. Si tan solo alguien pudiera hacernos rodar la pelota. Necesitaban diplomacia para silenciar a sus vecinos. Poder para hacer de la victoria en la guerra un resultado seguro. Y, más importante que nada, un plan para atraer a los aventureros que viven en la ciudad monstruosa. Falmouth tenía que asegurarse de que no fueran hostiles, o incluso convencerlos de unirse al lado de Falmouth. Todos estos problemas a la mano y ningún beneficio que se pueda obtener de ellos. Mantener el statu quo del bosque de Jura ya era bastante difícil. Si atacaban y destruían una nación entera de monstruos, ni siquiera podrían reclamar la tierra para sus propias provincias. No es de extrañar que se enfrentaran a una gran falta de voluntarios. El rey Edmari sabía exactamente lo que todos sus nobles estaban pensando. Tenía exactamente los mismos pensamientos. La diferencia era, que ya estaba tomando contramedidas. En el momento en que escuchó la sesión informativa, ya tenía a sus ayudantes más cercanos a mano, resolviendo cómo reaccionar. Discutieron cómo sacar el mayor provecho de esto. El quid de la cuestión era cómo manejarlo sin afectar el interés nacional. Si dejamos a la nación monstruosa a sus anchas, conjeturó Rasen, su presencia será conocida por las naciones occidentales. Una vez que lo haga, será imposible hacer ningún movimiento en su contra. Si atacamos, debemos atacar ahora. ¿Ja, monstruos? El capitán caballero Folgen medio escupió antes de darse cuenta de que estaba en presencia del rey e inmediatamente se arrepintió. Ciertamente, continuó con una voz más descontenta, los monstruos evolucionados son un puñado. El conocimiento que tiene un semihumano ciertamente lo convierte en un enemigo formidable. Muestran al menos niveles rudimentarios de organización, y suman más de 10.000. En términos de la amenaza, podríamos llamarlos caritativamente nivel de calamidad e incluso impulsarlos a un desastre, dependiendo. Si el líder de tal grupo de monstruos fuera hostil hacia la humanidad, incluso podría marcar el nacimiento de un nuevo rey demonio. ¿Qué? Gritó el rey. Si es realmente un desastre, la mera idea de manejar esto es ridícula. Nadie pudo responderle. Rasen simplemente asintió con la cabeza a su aparente acuerdo con Folgen. No se preocupe, señor, hablaba Regiem, la figura religiosa más poderosa de Falmouth.
Como arzobispo enviado por la Santa Iglesia Occidental, estaba, en papel, al menos, en una posición de poder igual que el propio rey, dada la adopción de Falmouth del luminismo como su religión estatal. Sin embargo, eso era solo una formalidad. En realidad, Regem era más un hombre de confianza o la mano derecha del rey. Ah, Regem, ¿tienes una propuesta? El obispo mostró una sonrisa que parecía demasiado siniestra para un miembro del clero. Así es, por supuesto. Con respecto a esta tierra de monstruos, nuestra iglesia ya la ha identificado como una presencia muy peligrosa. El cardenal Nicalos Speltus me contactó anteriormente y me dijo que planeamos herir a esta nación, ya que representa una clara amenaza para los cielos. Sin embargo, hasta ahora hemos fallado casi por completo en dañarlos, e incluso hemos encontrado traidores entre las naciones humanas. Nuestra iglesia quiere evitar hacer del consejo nuestro enemigo, como él dijo, y me dijo que mantuviera mis oídos abiertos a cualquier nación dispuesta a ofrecernos asistencia. Ya veo. ¿Entonces la iglesia ya los ha certificado como enemigos de Dios? Pero buscan la ayuda de otras naciones. Los ojos del rey Edmaris brillaron. El cardenal Nicalos Speltus era un confidente cercano del Papa, el líder supremo del Sacro Imperio de Ruberius, el hombre en el asiento de más poderoso en todas las naciones occidentales. También era el superior directo del obispo Regem, y era un hombre arrogante y de corazón frío, un ocasionalmente considerado como un demonio bajo la máscara de un sabio. Era una figura ingeniosa, siempre dispuesta a actuar, lo suficiente como para dar una pausa incluso al rey. Edmaris, y este hombre había tomado su decisión. Lo que significaba que la mujer que lo servía estaba lista para moverse. Hizo que el rey sonriera sinceramente. Sí, y esto es solo un hipotético, pero si los ciudadanos de Falmouth fueran a ser perjudicados por esta nación monstruosa, ¿qué pasaría entonces? Me imagino que la Santa Iglesia Occidental asumiría toda la responsabilidad de rescatar a sus seguidores. Ah, bien, bien. Somos siempre devotos seguidores de la fe, después de todo. Así es, lo somos. Muy cierto. El rey y el obispo compartieron una sonrisa. Si es así, interrumpió Folgen, prometo que estaríamos encantados de marchar hacia adelante y atacar a estos monstruos. Creo que el cuerpo de caballeros reales sería suficiente para aniquilar a esta nación, pero me gustaría tener mucho cuidado. Arzobispo, ¿podrá la iglesia proporcionarnos más recursos? Regem, aparentemente esperando esta pregunta, profundizó su sonrisa. Podemos, Folgen-san. Entiendo tu preocupación. El cardenal Nicalos ya ha dado su aprobación para desplegar a los caballeros del templo. Los caballeros del templo era un término general para los combatientes afiliados a la iglesia enviados desde su templo central a otras naciones. Se decía que contaban entre decenas de miles, ofreciendo mano de obra para respaldar la inmensa influencia que la iglesia tenía en el área. Los más talentosos formaban los grupos de cruzados y se autodenominaron paladines. Los propios templos de la iglesia de Falmouth tenían a los caballeros del templo estacionados en ellos, alrededor de 3.000 hombres, el número más grande estacionado en cualquier nación cercana. Incluso como arzobispo, Regem no tenía la autoridad para darles órdenes. Ahora, sin embargo, el cardenal Nicalos estaba listo para dar la orden. Todos podrían ser enviados a la batalla en el bosque sin que surja un solo problema. ¿Tienes permiso para usar los caballeros del templo? Folgen asintió, satisfecho. La Santa Iglesia debe ser muy seria sobre esto. De hecho, el rey se unió a él sonriendo mientras reflexionaba sobre esto. A juzgar por cómo la Santa Iglesia Occidental ve a todos los monstruos como enemigos de la humanidad, no hay forma de que permitan que exista esta nación. Aún así, sin una causa suficiente para conmover las mentes de los hombres, tendrían problemas para llenar sus ejércitos. Y precisamente por eso nos quieren usar, ¿eh? Jejeje. Bueno, lo mismo funciona al revés, ¿sabes? Si ambos lados tuvieran la misma opinión, sería más fácil para ellos simplemente unir sus manos en batalla. Tal fue la conclusión del rey Edmaris. Sugeriría, dijo Regem para resumir, que tomemos la fuerza de avance al mismo tiempo que cuando la Santa Iglesia Occidental declare que comienza la guerra, disfrutarás de toda la gloria de servir como la espada de la humanidad. El rey estaba de acuerdo. Ya sea diplomacia o poder de guerra, no había nada que temer con la Santa Iglesia respaldándolos. Eso dejó solo un problema. Ahora, ¿qué SEO podemos preparar para que los nobles ataquen? Necesitaban hacer que las filas nobles enviaran a sus soldados, y necesitaban algo para recompensar a los mercenarios. Una causa digna y algunos discursos no les convencerían. Incluso podría antagonizarlos. Me imagino que la gloria por sí sola no los moverá, entonó Racen con el ceño fruncido.
Si juntamos al cuerpo de caballeros reales, la alianza de hechiceros y los caballeros del templo dentro de Falmouth, son 9000 soldados. Eso debería ser suficiente para asegurar la victoria, pero... Con la excepción de Regiem, todos en este grupo querían que su enfoque fuera infalible. Pero fue Regiem quien rompió su silencio una vez más. Oh sí, sí, dijo con una sonrisa. El cardenal Nicalos también lo mencionó en su mensaje. Como él lo dijo, los monstruos no son personas. Por lo tanto, la Iglesia no tiene interés en sus tierras. Haz lo que quieras con ellas, los monstruos no son personas. ¿No es eso obvio? El rey Edmaris tuvo que evitar preguntar en voz alta. Una vez que destruyeran la nación monstruosa, sería un desperdicio de esfuerzo si no pudieran administrar su tierra después. Una propuesta extremadamente poco atractiva. ¿Pero podrían manejarlo? Quizás si bendecían la tierra y luego recibían el permiso de la Iglesia para gobernarla. El rey no tenía reparos en gobernar sobre monstruos, los monstruos esclavos y cosas por el estilo no eran cosas raras. Si estuvieran dispuestos a negociar y someterse a ellos, él podría garantizarles protección bajo el nombre de Falmouth, suponiendo que se convirtieran en sirvientes del Humanas. Si no, arrasarían la tierra, esclavizarían a los monstruos sobrevivientes y anexarían todo el territorio. ¿Podría haber ciertos problemas con esto si Falmouth estuviera tratando con semihumanos como los enanos? Sin embargo, ¿simples monstruos evolucionados? Esas no eran personas. Incluso podrían usar magia para esclavizarlos sin pensarlo dos veces. Ya veo. El cardenal Nicalos es un hombre de mente abierta, que lee con mucha anticipación, así es, así es. Y no desea nada más que la continua prosperidad de su reino, señor. El rey Edmaris asintió con firmeza. Falmouth ganaría un nuevo territorio, junto con todos los recursos naturales que el gran bosque de Jura tenía para ofrecer. Nadie se quejaría si les dejara la defensa de la región. El Consejo ya había reconocido a los esclavos monstruos como perfectamente legales. Lo mejor de todo, esto les daría a Falmouth nuevas rutas comerciales, rutas que les permitirían saltar sobre Blue Moon y continuar sus relaciones lucrativas previas con el reino enano. El cobro de peajes por las carreteras ya construidas en el bosque podría incluso generar mayores ganancias. Dar los destellos de nobleza de tal fortuna potencial debería ser suficiente para que todos se registren para la batalla. Y luego, me encantaría procurar y esclavizar a los ingenieros de esa nación monstruosa para nosotros. Con todos los problemas aparentemente resueltos, era hora de ver qué más había sobre la mesa. El rey Edmaris recordó cierto objeto que le había encantado no hace mucho, un rollo de tela de seda. Se había obtenido de esa nación monstruosa, dijeron, y se sentía más agradable contra los dedos que cualquier tela que hubiera visto antes. Las fibras y la tela mágica parecían meros juguetes en comparación con esto. Tras un análisis posterior, se descubrió que estaba intrincadamente tejido con fibra obtenida de capullos de polillas infernales. Las polillas infernales eran peligros de rango B, y la idea de usar sus capullos se veía más allá de la locura. Pero mira lo que podrías hacer con ellos. Simplemente tenía que aprender cómo se hacía esto y luego posicionarlo como una de las exportaciones de Falmouth. Este no era el único producto maravilloso de los monstruos, otros estaban circulando, según el informe. Ya había ordenado a su gobierno que buscara tantos ejemplos como fuera posible, pero ¿por qué hacer ese esfuerzo? Simplemente exorcizar el mal de las tierras de los monstruos, y todo estaba allí para tomar. No podría ser más simple. El rey Edmaris se encontró luchando por mantener la compostura al pensar en todas estas riquezas incalculables. Le hizo querer estallar en una sonrisa infantil. Si tenía el respaldo de la Santa Iglesia Occidental, esta batalla ahora era una guerra santa, una con él como líder y comandante. El honor que le ganaría la victoria de repente adquirió un significado aún más importante. Lo establecería firmemente en la escena mundial, y pondría firmemente incluso a los nobles superiores en su lugar. Necesitaba comandar esta guerra santa, pensó, y una vez que terminara, podría disfrutar de la reputación de ser el rey de campeones. Folgen, el campeón que había derrotado un desastre. Rasen, el sabio que lo había ayudado. Todos tendrían su gloria. Y con el cardenal Nicalos mirando, Regien podría incluso llegar a la vía rápida hacia el próximo cardenal. Todos tenían mucho que ganar de esta batalla. Y si bien la Santa Iglesia Occidental tomaría sus limosnas, a cambio, era un precio pequeño que pagar por todas las fortunas que estarían acumulando. Y, demonios, cualquiera de los nobles que sobresalieran en batalla podría recibir tierras monstruosas como tributo. El rey quería su industria y su tecnología, la tierra realmente no le importaba. Mientras conservara el derecho de cobrar tarifas y peajes,
no le importaba compartir un poco de las obras. En comparación con el pequeño rescate que pagó para defender las tierras fronterizas, sería un gran ahorro de dinero. En resumen, el rey Edmaris quería un control exclusivo sobre todas las riquezas de esa nación. Por lo tanto, necesitaba crear una situación en la que la nobleza no tuviera espacio para quejarse. Toda esta reunión de emergencia fue una farsa para que eso sucediera. Una farsa para convencerlos a todos de que el rey pensó, bueno, si nadie va a ser voluntario, entonces supongo que es mi deber como líder. El rey miró alrededor de la habitación una vez más, asegurándose de que ninguno de los nobles o ministros superiores estuviera a punto de abrir la boca. Ahora tenía la atmósfera que quería. El rey tendría que salir él mismo. Había llegado el momento, esperaba poder preguntarles a todos ustedes, pero tal vez sea una carga demasiado pesada para soportar. El rey Edmaris intentó continuar. Antes de que pudiera, un solo noble levantó la mano. Mi señor, si me atrevo a interrumpirte. Según los informes, esta nación de monstruos, Tempest, ya ha establecido vínculos con las naciones de Dwargon y Blue Moon. Han comenzado a comerciar con aventureros. Por eso me pregunto acerca de qué tan inteligente es hacer movimientos precipitados. De hecho, dijo otro. Y esta charla sobre el desarrollo de su propia tecnología, con la asistencia total de herreros enanos. Si levantamos un ejército, ¿quién puede decir en qué tipo de intromisión se involucrarían nuestros reinos vecinos? Estos eran, el marqués de Muller, el líder de una de las facciones de nobleza más grandes, y el conde Hellman, que generalmente seguía su liderazgo en los asuntos judiciales. Ambos se giraron hacia Rasen, resistiendo el impulso de fruncir el ceño. Estás en lo correcto. Para ser honesto, ciertamente puedo ver la sabiduría de dejarlos hacer este avance. Estoy de acuerdo contigo, Rasen, dijo el rey. Pero... Sí, lo sé, señor. Si dejamos a esa nación a sus anchas, nuestra autoridad en la región se desplomará. Por lo tanto, debemos atacarlos antes de que eso suceda, independientemente del beneficio potencial en juego. Esta es una competencia por la supervivencia. El rey Edmaris asintió con los ojos nublados por la codicia. Iguales a los de Rasen. Habían practicado este intercambio antes. El rey, siempre pensando en su propia nación, y el fiel retenedor que le servía. Nada de eso era real, pero la trampa del rey ya estaba sobre la audiencia. También tengo que hacer un anuncio, dijo Regiem. Todavía no hemos enviado aviso público, pero ya hemos recibido orientación divina sobre el tema. Nuestro Dios nos dice que la tierra de los monstruos debe ser destruida. Esto desconcertó a los nobles. Ahora hablaban de una guerra santa, un conflicto aprobado por la Santa Iglesia. La voluntad de la nación estaría de su lado ahora. Entiendo las preocupaciones de nuestro buen marqués y el conde, dijo el rey. Pero apenas pude encontrar en mí la duda de las palabras de la Santa Iglesia. ¿Y considera esto?, gritó Folgen. Considera esto como una forma de abrir los ojos de las diversas naciones que han sido engañadas por ese país. Ningún monstruo es digno de confianza, una lección que creo que deberíamos enseñarles personalmente. Pero... eso significaría que podrían echarnos la culpa. El rey Edmaris dirigió una suave sonrisa a sus dos dudosos nobles. Entonces, ¿qué sugieren que hagamos? Cualquier preocupación de los países vecinos ya no sería un problema en el momento en que la Santa Iglesia los respaldara. Falmouth era una superpotencia, una con gran influencia en el Consejo. Si la causa se presentara como justa, tanto política como religiosamente, sería simple despreciar cualquier interferencia externa. Los dos nobles se giraron para enfrentarse por un momento. ¿Podríamos enviar un mensajero?, Muller sugirió para ellos. Si pudiéramos negociar con ellos, podríamos saber si son dignos de nuestra confianza o no. Y si parecen estar listos para ser aliados, la amenaza de los monstruos sería cosa del pasado. No tendríamos nada que temer. La Iglesia aún no ha hecho una proclamación oficial, estoy seguro, porque primero quiere discernir sus verdaderos motivos. Exactamente. El conde Hellman asintió. Tanto él como Muller poseían dominios que limitaban con el bosque, por lo que la defensa era una preocupación constante. Las tierras del marqués también compartían una frontera con Blue Moon, con el que tenían buenas relaciones. Eso debe ser lo que llevó a su oposición. Bien. Quizás Blue Moon te ha estado sobornando, pero esto ya es un negocio resuelto. El rey Edmaris se rió un poco internamente, deleitándose por lo tarde que llegaba esta resistencia mientras los colocaba a ambos en su lista de vigilancia. Su mente ya estaba llena de la fortuna y la gloria que, sin duda, adquiriría pronto. No, mis queridos marqués y conde, intervino Regiem.
El oráculo ya ha sido proporcionado. Lumana se niega a soportar la presencia de cualquier monstruo, especialmente los monstruos que se atreven a construir una nación. Cualquiera de esas naciones marcaría el nacimiento de un nuevo rey demonio. Permitir que exista algo tan sucio es un pecado atroz e imperdonable. Mujer y Helman jadearon, sorprendidos por este estallido. Entiendo sus puntos de vista, agregó el rey Edmari solemnemente. Déjame preguntarte, ¿podemos confiar en estos monstruos? ¿Quién podría garantizar que no atacarán a las personas algún día? ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Estás dispuesto a proteger la vida y la fortuna de mi amada gente? Estamos tratando con monstruos. Criaturas que nunca podríamos comprender. Criaturas eternamente en conflicto con la humanidad. ¿No considera que las opiniones que defiende son bastante imprudentes? El rendimiento abrumador causó que ambos se pusieran blancos, incapaces de responder. ¿Cómo podrían? El enemigo ni siquiera era humano. ¿Qué bien podría traer a alguien a confiar en ellos? Esa implicación tácita era imposible de refutar. En lo que respecta al rey Edmaris, el llamado líder de esta horda no era más que un blando de corazón. Según los informes, el discurso que pronunció en la nación armada de Eduargon lo hacía ver débil. Cuando leyó esa cita ridículamente idealista en el informe, mientras intentamos construir una nación en el gran bosque de Jura que sirva como puente entre las razas humana y monstruosa, se echó a reír. ¿Qué líder tan tonto y fácil de manipular era este? Alguien sin fuerza ni personalidad, un monstruo al que le resultaba imposible decir una mentira. Esa fue la impresión que recibió el rey. Ese pequeño detalle no se incluyó en los informes entregados a la nobleza. Era un pequeño truco, diseñado para garantizar que no hubiera opiniones disidentes, y podría defenderse fácilmente como, no es mi culpa, si alguien se entera. Si su líder es tan flexible, hacer que se rindan podría ser más fácil de lo que pensaba. En la mente de Edmaris, este líder podría encontrar la guerra tan desagradable que un pequeño argumento de venta sobre los beneficios de la vida bajo el gobierno de Falmouth podría llevarlo directamente a la mesa de negociaciones. Y si es así, podemos resolver todo esto en paz. Si me entregan toda su fortuna, incluso podría permitirles el derecho a autogobernarse. Él apretó su expresión, ahora en peligro de retorcerse en avariciosa alegría. Confirmando que no llegaría más disidencia, habló. Esta es una guerra santa. Comenzaremos desplegando una fuerza de vanguardia para transmitir mi voluntad a nuestros enemigos. Si nos aceptan, entonces está bien, si no, les mostraré la voluntad de la divinidad con nuestras fuerzas más leales. Ra. Y con eso a la vista, nadie se atrevería a expresar su desacuerdo ahora. El esfuerzo por limpiar la tierra de Tempest había comenzado, después de la conferencia. Pero, ¿qué pasa si no se rinden una vez que nuestra fuerza de vanguardia causa un alboroto en su territorio? Podrían mostrar sus verdaderos colores y resistirnos. Podrían, respondió Rasen a Folgen. Por eso creo que deberíamos enviar al visitante Siogol junto con ellos para demostrar nuestra fuerza. Oh. No estoy seguro si enviar a Siogol sería prudente. Puede decir muchas tonterías la mayor parte del tiempo, pero su fuerza es genuina. No podemos permitir que se salga de control y lo arruine todo, en efecto. Bueno, ya sabes la cantidad de monstruos involucrados. Es posible que podamos huir de regreso a casa, pero una mala decisión y podría ser asesinado. Con Kyoya, dudo que tengamos problemas. Además, tenemos la persona perfecta para una misión como esta. ¿Te refieres a ella? Ya veo. El rey Edmaris asintió con la cabeza. La misión de este ataque militar era minar la voluntad del enemigo para luchar. Si pudieran subyugar a Tempest sin derramamiento de sangre, no podrían esperar nada más. Tenían los números para garantizar la victoria de ser necesario, pero como el rey teorizó, cuantas menos víctimas pudieran escapar, mejor. Sí, dijo. Puede que no necesitemos apuntar nuestras fuerzas sobre estas criaturas después de todo. Pero mantengan la guardia alta, no te preocupes, señor. Hemos tomado todas las posibilidades en consideración. Les ordené que simplemente esparcieran un poco los estragos y luego regresaran a nosotros. Como esperaba el rey, Rasen planeaba adoptar un enfoque de esperar y ver. Los tres fueron interrumpidos por Regiem y su sonrisa casi inhumana. Mi señor, dijo, si es posible. ¿Podría probar uno de mis hechizos secretos? ¿Secreto? ¿Qué clase de hechizo es este, arzobispo? ¿Qué estás planeando ahora, Reggie? Bien. Les dio un resumen completo, su sonrisa era cada vez más alegre. Resultó contagioso, se extendió a la cara del rey Edmaris, luego a la de Rasen y Folgen mientras continuaba hablando. J.E., me gusta. ¿Tu respuesta? Muy bien, que así sea. Lo permitiré,
Regiem. Me alegra oír eso, Señor, te prometo que te traerá la mayor de las glorias. Y así, los peones de Regiem lentamente, y en secreto, comenzaron a moverse. Siguiendo la misiva del rey Edmaris desde lo alto, se formó rápidamente una fuerza de vanguardia. Consistía en un centenar de caballería montada, más una fuerza de avance que consistía en varios carruajes. Los 3 visitantes estaban entre ellos, Taguchi Shiougol, Tachibana Kyoya y una mujer llamada Mizutani Kirara. Gruñó Shiougol, no he estado en un viaje como este en años. Si me eligieron, eso significa que es ese tipo de cosa. Sí, no hay duda al respecto. ¿Escuchaste algo, Kyoya? Tú también estabas allí, ¿no? ¿El reino de Falmut está dando un paso adelante para eliminar ese slime? Eso es una locura, todas estas fuerzas solo para aplastar un slime. Bueno, ¿quién puede decir? Si tiene 10.000 monstruos bajo su control, debe ser una amenaza bastante decente. Sí, lo que sea. Quiero decir, los caballeros de este país son patéticamente débiles. Al ver eso, me hace pensar, ¿cómo es que los humanos en este mundo son tan débiles que incluso pequeños monstruos son suficientes para hacer que se caguen los pantalones? Kirara se rió. Eso, o tal vez eres demasiado fuerte, Shiougol. Quiero decir, esa habilidad única que tienes para la batalla es una locura. Ah, tengo más miedo de tu habilidad que de la de Shiougol. Sí. Incluso a mí no me gustan mis posibilidades contra ti. Kirara todavía era joven, tenía 18 años. Al igual que Shiougol, había sido convocada a tierras controladas por Falmut hace 3 años. Su habilidad, que implicaba influir en los pensamientos de las personas durante la negociación, no estaba directamente relacionada con la batalla, lo que condujo a un trato rudo y suposiciones de que era solo otra invocación fallida. Entonces sucedió. Era demasiado para ella soportar, y eso la había hecho usar el poder. Dejen de joderme, imbéciles, ella había gritado. Solo deseo que cualquiera que se meta conmigo muera. La naturaleza de la habilidad, confundir, resultante aseguró que el efecto fuera inmediato. Cualquiera que no hubiera podido resistirlo, se suicidó de inmediato. ¿Una habilidad de negociación? De ninguna manera. Todo lo que tenía que hacer era ladrar una orden, y podía hacer que cualquiera hiciera lo que quisiera. Depende menos de las palabras reales y más de lo que Kirara quiere por dentro. Los resultados fueron nada menos que una masacre hasta que el invocador de Kirara logró colocar una maldición de bloqueo sobre ella. Los 3 tuvieron sus poderes controlados desde el momento en que fueron convocados. Los primeros meses se dedicaron a lecciones de idiomas asistidas por magia, junto con una amplia gama de pruebas. La maldición de bloqueo no pudo ser resistida. Cualquier orden hecha con ella simplemente tenía que seguirse, lo quisieras o no, y como parte de eso, Kirara se vio obligada a revelar cuál era realmente su habilidad. Ella lo reveló, pero no fue precisa en algunos de los detalles, gracias a su desconocimiento del idioma. Tenía 15 años en ese momento, para Kirara, aprender una lengua extranjera era una lucha. Incluso con el apoyo mágico, el simple acto de estudiar era una tortura para ella. Los resultados llevaron a la tragedia de, espero que todos mueran, y desde entonces, la habilidad de Kirara había sido sellada, restringida de activarse sin permiso. Lo mismo era cierto para Shiougol, pero, si tuvo suerte para él o no, no pasó mucho tiempo hasta que la fuerza de Shiougol se hiciera evidente para todos. Eso es lo que sucede cuando matas a los 30 magos que te rodeaban en el momento en que te convocan. Fue el trabajo de la habilidad única, Berserker, y como su nombre lo indica, simplemente proporcionaba un impulso masivo a la fuerza física y las habilidades del portador. Tenía 17 años entonces, un delincuente de una escuela preparatoria, y su descontento y deseo de violencia habían despertado la habilidad en él. Combinado con el karate que Shiougol había estudiado desde la infancia, Berserker proporcionaba un gran impulso a su fuerza de combate. Eso condujo a 30 hechiceros masacrados. Si Rasen no hubiera estado allí, habría sido aún peor. Nunca era un hecho que las personas convocadas en este mundo simplemente permanecieran en silencio con sus nuevos guardianes. Fueron despojados de sus propias vidas por razones puramente egoístas, cualquiera podía ver el efecto que tendría, y las personas en este mundo lo sabían bien. Para manejarlo, cada conjunto de hechizos de la ceremonia de invocación incluía una maldición de bloqueo incluida que hacía que el visitante convocado hiciera lo que el invocador le ordenaba. Lo juro, murmuró Shiougol, quiero matar a ese viejo. Simplemente ordenándonos que hagamos lo que él quiere. Sí, en serio. Uno de estos días, voy a hundirlo por completo. Oh, no seas así, respondió Kyoya. Al menos si haces lo que él dice,
te garantizan la mejor comida y alojamiento que este mundo tiene para ofrecer. Habían pasado por esta conversación antes. Nunca era suficiente para dejar a Seougol o Kirara convencidos. ¿Ja? Y una mierda. Especialmente cuando lo mejor que tienen para ofrecer es basura en comparación con nuestro mundo. Oh, totalmente, agregó Kirara. No hay tiendas lindas, cosméticos, ni televisión, ni internet, ni smartphones. Este mundo está completamente desprovisto de entretenimiento. Estaría totalmente bien si este planeta acabara por explotar. Las quejas se habían acumulado hasta el punto en que los tres podrían explotar en cualquier momento. Ser forzados a cumplir órdenes sin libre albedrío estaba resultando insoportable. Y Kyoya lo sabía, pero, a diferencia de los demás, estaba dispuesto a adoptar un enfoque más flexible para su difícil situación. No había nada que echara de menos de su viejo mundo, estaba mucho más interesado en los poderes obtenidos en los de Seougol, Kirara y los suyos. Los había observado, investigado y pensando en lo que podría hacerse con ellos. Y como lo había hecho, este incidente actual ocurrió, una misión de asesinato de monstruos, su oportunidad de trabajar al aire libre. Finalmente, después de 2 años, Kyoya vería una batalla real. Quizás a Seougol y Kirara no les guste esto, pero creo que esta es nuestra gran oportunidad. Si se convierte en una guerra, eso mantendrá a los hombres con las maldiciones sobre nosotros demasiado ocupados para mantener el control. Tal vez incluso podríamos matarlos, o tal vez simplemente irán a morir ellos mismos. No podía discutir tanto con los otros dos. Había demasiadas posibilidades de que los estuvieran espiando mágicamente. Lo cual no era exactamente malo. Pero allí, Kyoya estaba viendo esto como una oportunidad, esperando pacientemente el momento exacto en que podía atacar y reclamar su libertad. Pronto, el carro que llevaba a los tres, cada uno con sus propios pensamientos en mente, partió hacia Tempest. Mulan había recibido un contacto de emergencia de Clayman. Él le ordenó desplegar un tipo especial de magia superior. Esta magia implicaba tomar toda el área dentro de un radio de 5 kilómetros y convertirla en una zona antimagia. Hechizos como estos tomaban tiempo, por lo que le ordenó que comenzara a trabajar en ello de inmediato. El propósito era cerrar la comunicación con el mundo exterior, había más que eso, sin duda, pero el rey demonio no dio más información. Estaba claro que Clayman planeaba algo grande, algo que no quería que la gente de Tempest supiera. A Mulan le preocupaba profundamente, pero nunca se le permitiría hacer preguntas. Las órdenes eran órdenes. Además, esta magia era conocida como un hechizo defensivo contra otra magia. Estaba siendo especialmente personalizado para cumplir con la solicitud de Clayman, y como resultado, tendría que ser lanzado alrededor de un círculo con ella en el centro. Estaba al límite. Para mantener la magia superior, Mulan tendría que revelar su identidad como demonio de alto nivel. No había forma de hacerlo sin llamar la atención de los lugareños. En efecto, Mulan, una usuaria de magia, se enfrentaba a una potencial multitud de Tempest enojada en una zona en la que ella misma había bloqueado toda la magia. Básicamente se le ordenaba morir. La magia que Clayman estipuló se basaba en la posición, por lo que una vez que se lanzaba, duraría varios días, estuviera Mulan o no. Ella era, en efecto, una pieza desechable del rompecabezas. Recibir esta orden la aplastó. Pero allí, una vez más, la figura de ese hombre cruzó por su mente. Si ella rechazara esta orden, le traería a ese hombre un destino demasiado trágico. Mulan lo sabía mejor que nadie, y esa era exactamente la razón por la que la única opción disponible para ella era aceptarlo. Sabía que esto pasaría. Un final adecuado para mí, supongo, pero desearía que al menos él se pudiera salvar. Recordó la cara de John, el hombre que decía amar a una mujer como ella, y sonrió. Para alguien que había vivido con el corazón congelado durante los últimos siglos, esas palabras fueron tan suaves como una brisa de primavera. Esas palabras son todo lo que necesito. Reforzando su resolución, comenzó a alejarse sola. ¿A dónde vas, Mulan? Oh, Brucius, ¿necesitas algo? J.E. No exactamente, no, pero claramente, estaba tratando de seguirla. Ella trató de escapar, recordando cómo Clayman había actuado a su alrededor hace un momento. Siempre estaba tan tranquilo y sereno, pero sus órdenes ahora ocultaban una punzada de pánico detrás de ellas. Activarás la magia lo antes posible, había dicho antes de cerrar su enlace. Algo inesperado debe haber sucedido. Oye, hablando de eso, ¿viste el nuevo postre que están ofreciendo en el comedor? Se llama hojaldre de crema, o algo así, y John dijo que era lo mejor que había probado. ¿Quieres probarlo conmigo?
Grucius no podría haber actuado más despreocupado. Molestaba a Mulan un poco. Su sonrisa ya comenzaba a corroer su firme resolución. Aprecio la invitación, pero lo siento. Yo me trajo uno anoche. Dijo que era un regalo. No. Ese bastardo. Intentando tomar ventaja otra vez. ¿Tomar ventaja? ¿De qué estás hablando? Tengo un recado que hacer, así que si pudiéramos hablar más tarde. ¿Un recado? Realmente te veré más tarde. Por supuesto, ¿por qué no lo harías? Ella hizo todo lo posible para esquivarlo, dejando a Grucius atrás en el camino. Bueno, recibí noticias de lo más raras, ¿sabes? Apuntó sus ojos a Mulan. Algo sobre la reina demonio Milim declarando la guerra a mi líder. Me pareció una locura, pero también estás actuando bastante rara, así que me preguntaba. Aquí vamos. Ahora Mulan lo entendió. No tenía idea de por qué los reyes demonios Milim y Carrión estaban en desacuerdo entre sí, pero estaba segura de que Clayman estaba tirando de los hilos una vez más. Los estaba impulsando, y luego sucedió algo que no había esperado. Quizás la declaración de guerra de Milim estaba fuera de su predicción. Tal vez su plan era hacer que Milim lanzara un ataque sorpresa en el reino de las bestias, con Mulan lanzando un hechizo que coincidiera con eso. Pero ahora que Milim se estaba saliendo del guión, se imaginó, todo se estaba desmoronando. Pero, ¿por qué quiere cortar toda comunicación de este país? Eurasania y Tempest tenían un acuerdo entre ellos, pero contra una Milim enojada, simplemente no tenían suficiente poder de guerra. ¿Cuál sería el punto de cortar su? Luego, la verdad la golpeó como un rayo. Le tiene miedo a Slime Rimuru. Él podría tener el poder de cambiar la mente de Milim-sama después de todo. El rey demonio Clayman temía a Rimuru, una presencia que cada vez se convertía en un factor X en su vida, uniéndose a la refriega. Entonces le ordenó a Mulan que evitara que Carrión contactara a los líderes de Tempest, quienes seguramente le transmitirían sus os a Rimuru. Cuanto más tiempo se tardara, más enojado estaría Clayman con ella. Necesitaba lanzarlo de inmediato. Además, continuó Grucius, conociéndote, estoy seguro de que ya lo sabes, pero los principales líderes de esta nación están muy ocupados en este momento. Haz algo divertido en un momento como este, y será el fin de tu vida, ¿sabes? Él estaba en lo correcto. El personal superior de Tempest estaba, por decirlo menos, nervioso. Algún grupo armado misterioso se había estado acercando a su territorio durante los últimos días, requiriendo toda la atención de Zhou-Wei y sus agentes. Parecía que había nubes de tormenta delante, y todos prácticamente podían sentir la tensión entre los líderes. No lo sabía, algo estaba pasando. Algo más allá de las expectativas de Clayman. La ponía nerviosa. No se sabía lo que podría hacer. Tenía que lanzar esa magia de inmediato, o Clayman, enloquecido de furia, podría matarla a ella y a todos los demás en esta ciudad. Y Grucius simplemente se negaba a dejarla ir. No sabía, no va a funcionar conmigo, señorita. No puedo dejar que hagas nada raro en esta ciudad, y menos en este momento, ¿entiendes? ¿Qué clase de tontería es esa? Si estás luchando contra Milim, ¿no estás en mucho más peligro que ninguno de nosotros? Hablas como si la conocieras. No te preocupes por mí. Carrión-sama es invencible. No me importa lo fuerte que sea Milim, ni siquiera podía pensar en mi señor probando la derrota, lo que más me importa en este momento eres tú, Mulan. Mira, tú realmente, ¿qué? Dejemos de jugar aquí. Eres un demonio, ¿verdad? Tal vez ella podría hablar para salir de esto. Pero hasta el final, Mulan nunca consideró la opción de engañar a Grucius. Tu mente siempre es la más aguda cuando se trata de cosas así, ¿no? Bueno, no tiene sentido ocultarlo. Creo que los Kijin también lo notaron, entonces ¿por qué? Porque debo hacerlo. Escucha, Grucius, también me gustas mucho, como amigo. Pero si te vas a meter en mi camino ahora, estoy lista para matarte. Con eso, Mulan eliminó su disfraz humano impulsado por la magia, revelando su forma original. Grucius se estremeció bajo el par de grandes globos oculares que se clavaron en él, casi rugiendo con llamas. ¿Por qué estás tan lista para? ¿Te estás preparando para morir? ¿Para qué? ¿Qué? Tienes un maestro que te da órdenes, ¿no? No veo ninguna necesidad de responder a eso. Para Grucius, eso era tan bueno como un sí. Ya sabes, dijeron que Clayman-sama es conocido por usar a sus secuaces como carne de cañón desechable. ¿No es a? Suficiente de ti, di una palabra más y te mataré, Grucius.
Ver a la normalmente inmóvil Mulan descender a tal pánico, le dijo todo lo que necesitaba saber. Oh. Lo entiendo. Si estás dispuesta a seguirlo directamente hasta tu propia muerte. Fue interrumpido antes de que pudiera terminar. Déjame escuchar más sobre eso. Era John, usando habilidades de camuflaje casi perfectas para engañarlos mientras salía de debajo de los árboles. Por lo general, se esforzaba mucho por buscar a Mulan. No había forma de que él no notara su extraño comportamiento. John le había revelado su secreto a la persona que menos quería, pero, curiosamente, la llenó de una sensación de alivio. Un alivio que se convirtió en sorpresa ante lo que tenía que decir a continuación. Mulan, tienes que creer en mí. Juro que te protegeré. ¿Estás loco? Ya puedes ver perfectamente, soy un demonio de alto nivel, ¿cómo se supone que un humano más débil que yo va a protegerme? Yo me ignoró la súplica frenética, cada vez más apasionada. ¿Humano? ¿Demonio? Nada de eso importa, hombre. Me enamoré de ti. Amo tu rostro, amo tu aroma, amo tu calor. La forma en que vives, la forma en que te mantienes orgullosa de esa manera. Me encanta todo, y eso es suficiente para mí. ¿Qué estás diciendo? Todo eso fue solo una fantasía creada para engañarte. No te preocupes, Mulan, estoy preparado para dejarte seguir engañándome, hasta el día de mi muerte. NHH. Qué idiota, pensó desde el fondo de su corazón. Pero fue una declaración tan audaz y suplicante que la dejó completamente aturdida. J.E. ¿Gané? ¿No? ¿Te has enamorado de mí? Él le dirigió la sonrisa más grande que había visto en su vida. Juro que creeré en ti hasta que muera. Si lo hago, ¿en qué se diferencia eso de que sea verdad? Mulan todavía carecía de palabras. Eres tan tonto. Tan estúpido. Pero si así es como eres, entonces yo, J.E. Qué hombre tan lamentable eres. Me acerqué a ti porque quería aprovecharme de ti. Eres tan patético, que me haces reír. Esto es ridículo, basta de esta farsa. Y con esa fría réplica, Mulan comenzó a cantar. No quedaba más tiempo para vacilar. Las lágrimas que sintió en sus mejillas seguramente debieron haber sido su imaginación. No, tonta, realmente tú. ¿Qué está pasando, Grucius? Con una voz hermosa y melodiosa, el hechizo se desplegó, y las leyes del mundo comenzaron a reescribirse. John y Grucius ya no tenían poder para detenerla. Si pudieran, la única forma real sería matarla. Y si eso sucedía, ella estaba de acuerdo con eso. Pero ella simplemente tenía que completar este hechizo. Ella continuó cantando, como en oración, con su corazón y alma, ansiosa por proteger al hombre que amaba. La escena en Tempest fue aún más caótica de lo que Grucius pensó, incluso antes de que todo se hiciera pedazos, justo cuando Mulan se acercaba al final de su trabajo. Benimaru, ahogado bajo un diluvio de informes apresurados, ya parecía harto de todo. El más preocupante había venido de un centinela ubicado en una subestación hace unos días, a través de Gupta. Benimaru, había dicho, supongo que hay un grupo de humanos con armadura, y se dirigen hacia aquí. El centinela preguntó qué querían, y simplemente dijeron, no tenemos necesidad de hablar con los subordinados. Y siguieron adelante. Zhou había sido enviado rápidamente a investigar. Era un grupo de caballeros, más de 100, y Benimaru decidió que ya no podían ser ignorados. Zhou siguió reuniendo información, junto con Sokka y sus otros hombres. Pronto, habían identificado el origen del grupo, el reino de Falmouth. Mientras los objetivos del pelotón de Falmouth no estaban claros, encargarse de ellos sería difícil. Por lo tanto, Benimaru hizo que el equipo de Zhou los vigilara de cerca mientras discutía el problema cada vez más preocupante con Rigur. ¿Quizás deberíamos informar a Rimuru-sama? Respondió Rigur, después de que nos dejó para vigilar esta ciudad, ¿es realmente bueno seguir molestándolo? Quizás. Hace frecuentes viajes de regreso por la noche, para que podamos informarle. Eso era suficiente. Rimuru, después de todo, podría usar su portal para regresar aquí cuando quisiera. Entonces Benimaru dejó su sesión informativa para más tarde y trabajó en la mezcla de otros temas que aguardaban su atención. Todo era un trabajo muy desconocido, y ser perseguido constantemente por él, hacía que los días pasaran como un rayo. En medio de todo esto, el equipo de Zhou envió un informe desde el propio Falmouth. El reino aparentemente estaba participando en rápidos preparativos para la guerra. Hizo que Benimaru arrugara las cejas. Esto podría ser una mala noticia para nosotros, Rigur, me temo que sí. No es algo que podamos permitirnos tomar tan casualmente.
Creo que será mejor que Rimuru-sama vuelva aquí de inmediato. Los dos se miraron el uno al otro. Ambos concluyeron que manejar a esta brigada de caballeros de la manera incorrecta podría conducir a la guerra. Entonces Benimaru intentó contactar a Rimuru, pero antes de que pudiera, recibió una comunicación mágica de emergencia de Alvis, el cuerno de serpiente dorada y uno de los 3 grandes licántropos de Urasania. El reino de las bestias entrará en hostilidades con la reina demonio Milin dentro de una semana. Como resultado, quiero que acepten a los ciudadanos que estamos evacuando. Los retrasos que Mulan experimentó al desplegar su zona antimagia permitieron que este mensaje se abriera paso. Aunque el propio Clayman debería asumir parte de la culpa, la velocidad de vuelo de Milim era tan rápida que llegó a Urasania mucho antes de lo previsto. No es que le importara a Benimaru. No, el impacto de esta noticia era tan vital que parecía cambiar el aire a su alrededor. Debes estar bromeando. De inmediato, los principales líderes de Tempest se reunieron, Rigur, Lilina y los otros principales Hobgoblins, Kaijin como asesor especial, Suna como secretaria, Sion como representante de Rimuru, Masakuro y Gel. Casi una docena de personas se apiñaron en la sala de reuniones. Gabiru no asistió, ya que aún no había sido designado para este nivel de liderazgo. En cambio, simplemente se le informó que había una emergencia en curso y que debía esperar hasta nuevas órdenes. Kaijin también informó a Vestar de la noticia, diciéndole que mantenga contacto regular con el rey Gacel de Duargon según sea necesario. Y en medio de todo esto, el grupo de humanos que había molestado a Benimaru llegó antes, disfrazados de comerciantes. Hombre. Esta ciudad es más avanzada que la capital de Falmouth. Xiahou no pudo ocultar su sorpresa. Él y sus otros amigos visitantes estaban entrando en la ciudad, con un solo caballero sirviendo como su cochero, mientras el resto del equipo de 100 personas mantenía su distancia. La escena inesperada de la ciudad los dejó sin palabras. Era increíble. Nada sobre el término «ciudad de monstruos» los había preparado para esto. El sistema de alcantarillado mantenía a raya todos los malos olores, y, en realidad, los monstruos que caminaban parecían más humanos que cualquier otra especie. Estaban limpios, bañados y con ropa más adecuada que muchos de los mercaderes y gente del pueblo alrededor de Falmouth. Una mirada fue todo lo que se necesitó para confirmar que la vida aquí era mucho más generosa que la vida allá. Estaba lleno de aventureros, comerciantes que corrían rápidamente de un lado a otro mientras realizaban sus negocios. Maldita sea. Me han estafado todo este tiempo. ¿Por qué demonio los monstruos viven mejor que nosotros? Las ondas iniciales de conmoción se estaban desvaneciendo. Ahora, dentro de Xiahou, un pozo de ira más oscuro comenzaba a surgir. Lo mismo era cierto con Kirara. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estos tipos viven más elegantes que nosotros? Algo tiene que estar mal aquí. No te enfades demasiado, dijo Kyoya, pero ni siquiera él pudo evitar sentir que era injusto. Sus ojos estaban entrecerrados, pensativos por el resentimiento. Y todo este lugar está dirigido por un slime, ¿no es así? Si pateamos su trasero, podemos tomar el control de este lugar, ¿no? Esa es, la mejor idea que escuché. Xiahou, vamos a hacerlo. También estoy bien con eso, pero no podemos desviarnos demasiado de nuestras órdenes. Estará bien. Solo digo que, nos dijeron que hiciéramos un escándalo antes de que el resto de los caballeros aparecieran, ¿verdad? Todo saldrá genial. Totalmente. Es quieren representarlo como si fuéramos un grupo de ciudadanos legales y los monstruos nos atacaron de la nada, ¿sí? Simplemente puedo usar confundir para crearnos un pretexto, y todos los aventureros que no sean monstruos harán lo que yo quiera. A Kirara le gustaban sus posibilidades, y tenía razones para hacerlo. Era la razón principal por la que los 3 estaban aquí. Y ninguno de sus amigos vio mucho de qué preocuparse. Sí, coincidió Kyoya, eso es más o menos lo que Rasen-sama nos dijo que hiciéramos. No. Deja de llamar a ese imbécil con «sama» a mi alrededor. Totalmente. Espero que ese tipo sufra un ataque al corazón o algo así. Entonces seríamos, libres y esas cosas. Jajaja. Lo siento, es solo un hábito, dijo Kyoya. Realmente no podemos decirle eso a la cara, ¿sabes? Su enfoque más ligero tenía una clara motivación detrás. Kyoya, a diferencia de los demás, todavía ocultaba su verdadero personaje en este mundo hasta cierto punto. Por ahora, sentía que era mejor interpretar al subordinado leal en los círculos de Falmouth. Mientras hablaban, Xiahou repasó mentalmente sus órdenes una vez más, cada vez más impaciente por patear traseros. No me importa qué tipo de excusa tengas que dar, les había dicho Rasen.
Solo comiencen algún tipo de problema, entonces tú, Kirara, usa tu poder para poner a los aventureros de tu lado. Comenzaremos a tomar medidas una vez que lo hagas. Falmouth estaba actualmente comprometido con un total de 3 visitantes. Solo eso era suficiente poder de guerra para diezmar un país más pequeño. Era raro desplegar a los 3 a la vez, pero el gobierno quería cubrir la posibilidad de que otro visitante ayudara a los monstruos. Una vez que Sir Hugo y sus amigos comenzaran sus negocios, el cochero que conducía su carro enviaría una señal para comenzar el resto de la operación. Los otros países no fueron informados de los detalles exactos. Pero nada de lo que hicieran sería un obstáculo para ellos, y presumiblemente haría las cosas aún más favorables para la victoria. Sir Hugo despreciaba a Rasen, pero incluso él tenía que alabar su talento. Si no fuera un usuario de magia talentoso, los 3 habrían estado libres hace mucho tiempo. Ahora se pasó una mano por el pelo bien engrasado y lo levantó. ¿Todo bien? ¿Qué tal si hacemos que las cosas se muevan? Kirara fue la primera en actuar. Ah. Tú, me tocaste el trasero justo ahora, ¿verdad? ¿Intentas hacerme algo? Se había golpeado deliberadamente contra lo que parecía ser el objetivo perfecto, una especie de centinela de aspecto tonto que estaba mirando al espacio. Este era Gobso, un guardia bajo el mando de Gopta y un hobgoblin conocido incluso entre su propia especie por ser un poco especial. Yo no hice nada. Levantó los brazos y giró la cabeza en busca de algún tipo de apoyo. Oye, no te hagas el tonto conmigo. Solo dime por qué me tocaste, ¿está bien? Kirara se acercó a él mientras hablaba, luego, de repente, tiró de su cuerpo hacia atrás y cayó al suelo. Oh, ayuda, que alguien llame a los guardias. ¿Qué? No, ni siquiera hice nada. Yo, soy un guardia. Gobso ya estaba comenzando a llorar un poco. Él era la víctima aquí, pero, francamente, no tenía muchos aliados cerca. La pura tontería de su acto hizo poco para alejar la sospecha de él, y Kirara ya estaban desplegando confundir, dejando que se hundiera en las mentes de los transeúntes humanos. Wow, ¿el hobgoblin atacó a esa chica? Ese es un centinela de la ciudad, ¿no? ¿Qué tipo de centinela sería tan despreciable? No puedo creerlo. Pero él la tiró al suelo, hombre, de verdad. Pensé que se suponía que los monstruos aquí eran buenos. Lo son. Generalmente. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo? Los lugareños todavía estaban un poco incrédulos, pero pocos o ninguno de los aventureros y comerciantes cercanos estaban dispuestos a defender a Gobso. Nadie tenía un conocimiento completo de los eventos, y no pasaría mucho tiempo antes de que la habilidad de Kirara tuviera sus mentes completamente bajo su control. Sir Hugo y Kyoya se sonrieron el uno al otro, luego dieron un paso adelante desenfundando una daga. Wow, amigo, ¿entonces esta ciudad solo ataca a sus visitantes sin previo aviso? Ese es su plan, invitar a comerciantes y personas y luego atacar cuando menos lo esperan. Gritaron tan fuerte como pudieron mientras se acercaban para proteger a la asustada Kirara. Sus cargos falsos fueron presentados. El espectáculo real comenzaría solo cuando apareciera el supervisor de este centinela. Si él se disculpaba, podrían simplemente culparlos, con la multitud de su lado. Si se enojaba y comienza a perder el control, sería un regalo del cielo. Incluso si no lo hiciera, se convertiría en un gran alboroto, el resto de los caballeros irrumpirían y luego servirían como juez y jurado. Por lo tanto, si Hugo le esperaba que quien apareciera a continuación fuera tan estúpido como su primer objetivo. Estaba decepcionado. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Gopta, aparente capitán de los centinelas, entró alegremente en la escena, y luego hizo algo que Sir Hugo no esperaba en absoluto. Oh hombre, Gobso, tú otra vez, lo juro, cada vez que pasa algo, ¿estás en el medio? Le dio un golpe en la frente antes de girarse hacia los visitantes. Hey, perdón por eso, muchachos, dijo con un gesto amistoso. Trataré de educarlo mejor. Gopta, yo... ¿No lo hiciste? Ya no importa. Si estás bajo sospecha, ya has perdido. Él levantó una ceja ominosamente. ¿Recuerdas lo que dijo Rimuru-sama sobre los horrores de ser acusado falsamente de un asalto en la calle? Esto también levantó algunas cejas entre los espectadores. Entonces, ¿me crees, Gopta? El jefe del centinela suspiró. ¿Por qué tienes que preguntarme eso? De todas formas, no tendrías las agallas para hacer nada. Gobso lo recompensó con un abrazo y un cordial, te seguiré donde quiera que vayas, señor, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esto no deleitó particularmente a Gopta, a juzgar por la expresión de su rostro,
pero aún así palmeó los hombros de su centinela para calmarlo. No era un espectáculo que complaciera mucho a Kirara. «Wow, ¿qué demonios? ¿Estás diciendo que estoy mintiendo o algo así?» «¿Oh, sonó así?», preguntó sorprendido Gupta. Fue más que suficiente para enojar a la chica. «No me salgas con eso, pedazo de mierda, tienes muchas pelotas, intentando pelear conmigo, porque confías en este tipo de inmediato, ni siquiera estabas aquí para verlo». Los gritos hicieron poco para afectar al Gupta. «Es simple», dijo. «Es natural que confiemos en nuestros amigos. ¿Qué? ¿Quieres que acepte esa pobre excusa?» «Bueno», explicó con calma, «si quieres que te explique más, la única chica por la que Gopso siente algo es Sion, ya ves. Todo el mundo en Tempest lo sabe, así que no hay forma de que intente ponerle las manos encima a una niña como tú, es imposible». Hubo un momento de silencio cuando todos digirieron esto. «Oh, eso es malo, Gupta». El rostro de Gopso se puso rojo brillante. «Sí, sí. Todos ya lo saben, ¿recuerdas? Todo el mundo». Gupta se encogió de hombros. «Sí, todos. Acéptalo, Gopso. Yo creo que ya no te seguiré a donde vayas, Gupta». Ahora Gopso estaba casi tan enojado como Kirara. «Casi, ¿te detendrás con esta estúpida basura? Todavía estoy aquí, bastardos, todos ustedes deberían morir». Ya no había ningún plan de acción. Todo lo que Kirara quería hacer era burlarse de todos y matarlos. Xiahou y Kyoya serían los únicos que quedarían parados en esta intersección de la calle, probablemente, pero Kirara estaba demasiado furiosa para preocuparse. No era como si esos tipos se preocuparan tanto por las órdenes de Rasen. Entonces ella gritó sin reservas, medio sonriendo mientras lo hacía. Gracias a haber vivido vidas bastante restringidas en Falmouth, los tres visitantes estaban mentalmente cerca de sus límites, y ahora estaba ocurriendo una reacción. Kirara ya podía imaginar los cuerpos apuñalados y destrozados que ensuciarían la calle en breve. Pero nada pasó. Los aventureros y comerciantes que miraban estaban demasiado ocupados riéndose de Gopso para prestarle atención. A Kirara le inquietaba visiblemente, tanto como a Xiahou y Kyoya. «Ya veo», les dijo una voz suave pero firme. «Tu habilidad convierte tu voz en corrientes de fuerza que interfieren con las ondas cerebrales de tus objetivos. Es bastante poderosa, así que tendré que prohibir que la uses en nuestro territorio». Era Suna. Un par de golinas la habían contactado para transmitirle los acontecimientos justo antes de que comenzara la conferencia. Le había parecido una mala noticia, por lo que había traído a Sion como guardaespaldas. Suna reveló una sonrisa alegre mientras sus ojos se centraban en Kirara. Su habilidad única de analizador proporcionó un análisis completo de la habilidad de la chica, permitiéndole desatar un aura que igualaba y neutralizaba las ondas. Una mirada de sus ojos perspicaces y temibles fue todo lo que hizo falta. «No parece ser adecuada para esta nación. Por favor, vete de inmediato». Ella sonrió de nuevo, pero sus ojos estaban fríos. Se dio cuenta de que Kirara tenía la intención de matar con ese ataque, y no iba a tomar eso a la ligera. De ninguna manera. Kirara se sentó débilmente en el suelo. ¿Ahora ella lo sabía? Ella estaba completamente fuera de su elemento. Esta mujer era diferente. No solo otra cara en la multitud. Ella era un verdadero monstruo. Sin embargo, sus dos compañeros aún no se habían dado cuenta de esto, o tal vez lo hicieron, pero no lo encontraron digno de mención. Kirara había perdido, pero la violencia que sus amigos podían provocar no sería reprimida por ninguna fuerza mística extraña. Tenían absoluta confianza en sus poderes, y ahora tenían la oportunidad ideal de probarlos. Además, el plan estaba en su apogeo, y no había forma de cancelarlo en este momento. La belleza de Suna atrajo la mirada de Xiahou por un momento. Luego recordó por qué estaban aquí. Para esclavizarlos. Y si una mujer tan hermosa como esta era un monstruo, no había razón para no tratarla como una esclava. Esa es tu actitud, ¿eh? Bueno, está bien, si estás preparada para ello, estoy listo para ti. Sus ojos deseosos se giraron hacia Suna, analizando la mejor manera de abordarla. Tenía ganas de gruñir de risa cuando ella estuviera en el suelo, magullada y llorando, y mientras continuaba con el castigo hasta que rogara piedad. Entonces una voz tranquila rompió su concentración. «Tus pensamientos lascivos están escritos en toda tu cara, bastardo. Lárgate de esta ciudad y te dejaremos vivir, rehúsa obedecer, y perderás tu vida». El cuerpo delgado y bien proporcionado de Sion estaba vestido con un traje de negocios, era la epítome de la belleza fría mientras se paraba frente a Suna. Sus ojos estaban furiosos mientras avanzaba. Xiahou esbozó una sonrisa feroz.
Se mantuvo firme, sin siquiera contemplar la derrota. Ah, me gusta. Ponte en mi camino y te aplastaré. Ya veo. Parece que no lo entenderás hasta que te estrelles contra el suelo. Muy bien, permíteme encargarme. Entonces los dos chocaron. Kyoya no podía esperar este momento. No había ningún árbitro entrometido supervisando este combate y, por lo tanto, no era necesario que desempeñara el papel de alumno estrella. Y con Xiaoguo destrozando las cosas primero, ya no tenía razón para ser paciente. Si es así, dijo con una sonrisa torcida y una espada desenvainada, también tengo que dar rienda suelta. No. Esperaba poder probar esto alguna vez. Desde que había venido a este mundo, que hoy había estado esperando que las mareas cambiaran a su favor. Ahora había llegado el momento. Ante sus ojos estaba Suna, con Gopta y Gopso detrás de ella. J.E. No puedo esperar a ver cuánto puedo hacer. Chico. Gopso, protege a Suna-sama por mí. Sí, Gopta-sama. Gopta sacó su daga y se preparó para el combate. Kyoya hizo lo mismo, con la espada justo delante de sus ojos. Era talentoso en el kendo, y su habilidad única, conocida como afilado, se centraba completamente en cortar en cubitos. Estaba respaldado por su talento natural de esgrima y la habilidad extra del ojo que todo lo ve. La habilidad le permitía comprender completamente la situación a su alrededor, como si estuviera viendo la acción desde la perspectiva de la cámara de un videojuego. Expulsaba esta información directamente a sus ojos, aumentando su tiempo de reacción, y gracias a acelerador mental, podía reconocer y abordar las amenazas 300 veces más rápido de lo normal. Con estas tres habilidades en la mano, Kyoya se había convertido en el mejor espadachín tanto en Falmouth como en el resto de las naciones occidentales. Rasen le había ordenado que mantuviera estos poderes ocultos, pero esa orden ya no era válida. Kyoya finalmente tenía la oportunidad de desatarlo todo, e hizo que la sangre fluyera por su cuerpo. Con estas habilidades, ni siquiera esa anciana innata podría desafiarme, y mucho menos un cobarde como tú. Con una carcajada final, Kyoya descendió sobre Gopta. La conferencia comenzó en la sala de reuniones, sin Suna y Sion. Muy bien, declaró Benimaru. ¿Estamos todos listos? Es hora de llamar a Rimuru-sama. Lanzó la comunicación del pensamiento, no pasó nada. La línea estaba en silencio, no puedo conectarme con Rimuru-sama. El susurro de Benimaru hundió la sala de reuniones en silencio. El silencio dio paso al pánico. El salón estaba lleno de rostros preocupados y apresurados discursos. Incluso Benimaru, que casi nunca se alteraba, se puso pálido al instante. Así fue como el silencio de Rimuru los llenó de una sensación de fatalidad inminente. Fue alrededor de ese momento cuando el encantamiento de Mulan llegó a su fin. En un instante, toda la magia desapareció, arrojando a toda la ciudad a un estado de caos. La gente del pueblo se movió para evacuar a sus invitados en pánico, pero el esfuerzo no duró, en realidad, ni siquiera fue posible. Porque junto con la gran magia de Mulan, se lanzó otro hechizo secreto, campo de prisión, el resultado de una extensa investigación por parte del arzobispo Regime. Funcionaba según el mismo principio que Campo Santo, el hechizo utilizado de manera oficial por los equipos cruzados de la Iglesia, pero se modificó para que incluso los caballeros del templo con menos experiencia pudieran activarlo si varios de ellos trabajaran juntos. Los edificios se hundieron, crujiendo dolorosamente. Los mercaderes corrieron a esconderse, los aventureros intentaron protegerlos. Algunos disfrutaron del caos, otros intentaron salvar al pueblo. Los múltiples factores se unieron para propagar el caos, creando un día de desastre como nunca se había visto en Tempest. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.